¿Qué te llevó, qué te motivó a dedicarte a la medicina, a estudiar medicina? Y me doy cuenta que medicina me agradaba mucho y saqué ficha para ambas escuelas. Entro a educación especial y en educación especial es cuando comienza todo este viaje que me ha llevado a que exista Silenters, porque a veces el único contacto que tenemos con la lengua de señas es en la tele. ¿Qué sucede en la persona, en el oído, desde la parte médica, por lo cual no escuchan? Entonces ya pasamos de la onda, de lo acústico, de lo mecánico. Sí. Y si te fijas, es un mundo que me emociona bastante, sí. Me gusta mucho, es un tema que me encanta. Mencionamos a veces lenguaje de señas, sí. Lengua de señas es lo correcto. Supongamos, tú eres el intérprete de otra persona y esta persona tiene ideas completamente opuestas a ti. El eslogan de Silenters es aprender para incluir, y ahí consideramos que es muy importante, que es vital el aprendizaje y la enseñanza para poder conocer las barreras que existen, romperlas y lograr una verdadera inclusión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando nuestro canal, donde la pregunta fundamental que nos hacemos es ¿por qué hacemos lo que hacemos? El día de hoy vamos a platicar con la doctora Daniela Espinosa. Ella es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UADC, es terapeuta de lenguaje, es especialista en lengua de señas mexicanas y en braille, es directora y fundadora de Silenters. Daniela, me da mucho gusto poder platicar contigo. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a conocer un poquito de tu historia, de tu trayectoria profesional y pues bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Entonces, pues a lo que venimos a platicar y claro, estoy aquí para responder cualquier pregunta y estoy muy contenta de la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Una de las preguntas que exploramos aquí en este espacio es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Uh-huh. Y en ese sentido es comenzar un poquito con tu historia. Tú eres médico cirujano. Uh-huh. ¿Qué te llevó, qué te motivó a dedicarte a la medicina, a estudiar medicina? A estudiar medicina. En un principio, cuando yo estaba en secundaria, a mí me llamaba mucho la atención la gastronomía. Y con la gastronomía yo tenía así sueños muy grandes al respecto sobre la gastronomía. Mi idea era estudiar en una universidad que está en Francia, que es la universidad más antigua respecto a gastronomía. Entonces yo en secundaria yo pensaba, claro, es posible, me voy a Francia mañana. Entonces para esto yo sabía que yo necesitaba conocer el idioma. Entonces yo en secundaria entro a estudiar francés, estuve estudiando francés 4 años y en la prepa, por parte de las materias estas vocacionales que nos dan, entonces me piden hacer costos de qué tanto cuesta estudiar una carrera. Órale. Hago costos y me doy cuenta que es imposible, o sea, es carísimo, está todo en euros. Resultaba imposible para las posibilidades económicas de mi casa estudiar ahí. Entonces fue como un sueño, pues ya ni modo. Uh-huh. Nunca consideré la opción de estudiar aquí en México. Bueno, sí y no. O sea, como que mi sueño yo lo sentía de un poco frustrado. Que yo decía, ya, no, pues Francia, ya se acabó ese sueño, ya. Empecé a buscar algunas opciones aquí en Saltillo, que ¿cuánto fue? Hace como 10 años no existía tal cual una universidad que ofreciera esa carrera, entonces solo había diplomados. Uh-huh. Les platico a mis papás, tengo ese interés, y mis papás en automático fue una negativa. ¿Cómo vas a estudiar un diplomado y no una licenciatura? Uh-huh. ¿Cómo? Entonces ahí es cuando me piden explorar más opciones, más posibilidades y me doy cuenta que medicina me agradaba mucho biología, en la escuela, en la prepa también llevábamos anatomía, era un tema como que me llamaba bastante la atención. Yo dije, pues medicina, medicina. Entonces conforme fueron pasando los semestres en la prepa, más me fue interesando medicina. Y recuerdo perfectamente
que había una maestra que nos insistía mucho al respecto sobre medicina es muy difícil, entrar a la carrera es muy complicado, está muy peleada la carrera, porque únicamente entran 90 estudiantes, pero presentan, yo calculo que como unas 3,000 personas, no sé, o sea, la demanda es muchísima y la capacidad de estudiantes es muy poca. Entonces, esa maestra nos decía, es muy difícil, escojan una segunda opción, una opción B. Entonces, buscando mi opción B, me entero que existe otra carrera que me llamaba la atención, que era educación especial. Educación especial se estudiaba aquí mismo y saqué ficha para ambas escuelas. A final de cuentas, entro a educación especial y en educación especial es cuando comienza todo este viaje que pues no ha concluido, pero todo este viaje que me ha llevado a que exista Silenters y cómo lo que aprendí ahí también lo pude relacionar. Años después entro a medicina, termino medicina, entonces logré que en mi trabajo se puedan compaginar ambos conocimientos de estas dos licenciaturas. Vi por ahí en la información cuando estábamos ahí platicando que tienes una estancia en Colombia. Sí. Sí. ¿Qué diferencias hay? De ahorita que lo mencionas, los costos, que es una carrera muy peleada, a cuando ya vas a otra cultura, a otro país y puedes diferenciar. ¿Qué tan diferente es? Bueno, la diferencia que radica en Colombia es que como en todos lados existe la universidad privada y la pública. Sin embargo, la universidad pública tiene muy mala fama respecto a los maestros, como que no es muy bien vista, siempre están en huelga. Entonces, la universidad pública, específicamente en medicina, no la recomienda. Está la privada, que por cierto es muy cara. Estudiar una licenciatura es muy caro en Colombia. Y yo, a través de mi universidad, aquí en Saltillo, nosotros tenemos un programa de intercambios internacionales. Nosotros enviamos gente y recibimos gente, pero de diferentes países. Incluso tuve la oportunidad de hospedar una chica de Polonia. Fue una experiencia súper padre. Entonces, cuando yo me voy a Colombia, yo vivía con una familia y dentro de mis ocupaciones era asistir a clases dentro de la universidad y estar en un hospital. Estaban pegados. Y la diferencia, la primera que encontré, es que todo lo basaban en estudios por computadora, o sea, por máquina. Llegaba el paciente y mételo a todos los estudios. Tenían muy poco contacto con el paciente de tocarlo, verlo, escucharlo. Eso era como ya el último punto después de que había pasado ya por todos sus estudios. Y existe también la medicina privada, la medicina pública. En sí, gobierno no ofrece un servicio de medicina pública como aquí en México. Lo que ofrece son seguros. Entonces, cuando tú trabajas en tal lugar, se te ofrece un seguro y tienes la oportunidad de acudir a un servicio privado, pero como que con tu ficha de gobierno me otorga esta oportunidad y me toca esta clínica privada. Y dentro de la clínica sí era muy notorio el trato. En cuanto te decían, ¿vienes de particular o traes tu ficha? Desde ahí había mucha diferencia, no había mucho contacto directo con el paciente. A mí me sorprendió mucho eso, porque aquí en México llega, revísalo todo y si requiere algún estudio, lo mandas. Que queda como segunda opción. Y acá los papeles estaban invertidos. Sí fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora y fue muy diferente, y es lo padre también conocer cómo son los panoramas de salud entre un país y otro. Sí, fíjate, ahorita a lo mejor lo más cercano que tiene uno, y es una pregunta un poquito a lo mejor fuera de, lo más cercano que tiene uno al conocimiento de los médicos pues es la serie de Grey. De Grey's Anatomy. De Grey's Anatomy. Entonces, fíjate que no la he visto. ¿En serio? En serio, no, nunca me ha llamado la atención, entonces no la he visto. Ubico algunos personajes, pero
No la he visto. Okay. Yo soy Team Doctor House. Ya. Bueno, viendo la serie de Doctor House, ¿qué tan cerca es la realidad a lo que se ve en las series? Digo, yo mencionaba un poquito a la serie de Grey porque creo que es más común. Sí. No sé qué tan cerca de la realidad, pero estas series que vemos en la televisión, ¿qué tan cerca son a la realidad? Fíjate que esa serie, Doctor House, yo la vi en la secundaria prepa, y wow, a mí me impresionaba muchísimo. Después la vi ya estudiando medicina, incluso creo que ya egresada, y cada cosa que pasaba yo, ay, no es cierto, ay, no es cierto, ay, eso no pasa, ay, ese diagnóstico no. Tal vez todo lo que hacen de los estudios, eso sí se ve muy real. Cuesta creer que a un paciente le puedas meter los 1000 estudios de que sí, opéralo y luego vemos qué onda. No, eso aquí no sucede. La realidad es muy distinta y a veces los diagnósticos que daban nada que ver, pero uno como espectador se impresiona. Ay, sí, claro que sí, esclerosis múltiple. Sí. Entonces, o que Doctor House acaba los diagnósticos así de que viendo cualquier cosa, sí, por supuesto, es esto y esto y esto y esto. No. Y que nadie le ganaba, que él con ver al paciente ya... Sí. Entonces, hay algunas cosas que valen mucho la pena y hay otras también que son mentira. Sí, digo, es como más una serie para el espectador, ¿no? Bueno, aparte también es en Estados Unidos. Aquí en México también imagino que es un poco distinto. Y a lo mejor esa visualización que tenemos de la institución privada y la institución pública también hace mucha diferencia, ¿no? Entre lo que vemos en la televisión. En ese sentido, digo, eres médico cirujano. ¿Qué tanto aquí en Saltillo, y a lo mejor centrándonos un poquito más, el campo laboral es tan abierto? Digo, porque por ejemplo, yo tengo ingeniería y salimos a lo mejor 100 de ingeniería. Y aunque hay muchas empresas, se batalla para encontrar trabajo. Sí. En el campo laboral de medicina, como médico cirujano, ¿qué tanto es eso aquí en Saltillo? El campo laboral, aunque es amplio, actualmente es mal pagado. Es mal pagado. Ya muchas ofertas laborales que existen son en farmacias, debido a que muchas farmacias, las farmacias de cadena y las farmacias como que alguien abre su propia farmacia, buscan tener médico porque les conviene. Aquí mismo reviso al paciente y aquí mismo le cobro su medicamento. Entonces, es una oferta laboral que ha crecido. Sabemos que nosotros como médicos siempre vamos a tener esa opción de trabajar en farmacia. El personal de las farmacias rota mucho. Sí lo hay, pero es mal pagado. Es mal pagado. Muchas veces trabajas ahí en la farmacia a el número de pacientes que te llegue. O sea, si en un día viste 2 pacientes y la consulta está en 30 pesos, te aventaste tus 8 horas de trabajo por 60 pesos. Sí. Entonces es muy inestable estos trabajos, los sueldos son muy inestables, varían mucho, en general son mal pagados. Existen otras ofertas laborales que son las industrias. Somos un estado con mucha industria y siempre se requiere un médico que esté dentro de la planta. Esos trabajos son mejor remunerados, pero son pocos. Son pocos porque normalmente quien entra a la empresa ya se queda como de largo plazo. Y en los hospitales hay apertura. Sí la hay para médicos, si no tienes una especialidad, sí la hay, poca, pero la hay. ¿Dónde más se puede trabajar? La docencia también es una opción. Actualmente, que tiene poco la Universidad de Durango, entonces la Universidad de Durango continuamente sí solicita maestros. Entonces el campo yo considero que es amplio, bastante amplio, pero no es del todo bien pagado. Ya no vivimos en esa época ochentera, noventera,
que considerábamos que el médico era millonario. Ujú. Muchas veces te recomendaban, no, estudia medicina para que hagas dinero. Sí. No, eso ya quedó muy atrás. Sí. No, eso ya no pasa. Fíjate, y qué bueno que lo mencionas porque en la parte de ingeniería hace muchos años era igual. Alguien que estudiaba en ingeniería de alguna manera tenía la vida resuelta. Sí. Cuando no había tantos ingenieros, y ahorita que ya hay muchos, que ya está lleno, también ya el campo laboral, aunque es muy amplio porque hay muchas empresas, también no es bien pagado. Y uno de este lado pensaría, pues cómo no soy médico para poder ganar más. Pero ahorita que lo dices, digo, a lo mejor ya con el tiempo pues, las carreras han quedado un poquito, pues menos pagadas que antes, que la visión de antes era más amplia, ¿no? De que estudia una carrera y con eso ya aseguras tu futuro. Y ahorita la realidad es que pues no es del todo cierto. Pues déjame decirte que yo tengo 3 trabajos. 3 trabajos. 3 trabajos Dale. Y no soy millonaria. O sea, son 3 trabajos en los que pues me toca hacer cosas que sale una cantidad de aquí, otra de aquí y otra de acá y al final se forma un sueldo pues decente. Sí. Pero 3. Sí. Antes era con uno solo sacaba suficiente para ser la millonaria y... Sí. Pero ya no, la historia es otra y yo creo que aplica para todas las profesiones que a veces con un solo trabajo no es suficiente y ahí es cuando nacen muchos emprendimientos. Sí, de hecho, digo ahorita uno de los emprendimientos más pagados pues son las redes sociales. Sí. Y digo, viendo ahí estadísticas entonces, porque en realidad sí es como más trabajos pero menos pagados. Y al final de cuentas hay que pagar casa, hay que pagar servicios, carro. Entonces, que ya no es un lujo, ya son necesidades. Ya es una necesidad. Sí, entonces yo creo que nuestra generación, que yo creo que más o menos somos de la misma generación tú y yo, ya muchos de nosotros tenemos emprendimientos porque un solo trabajo no da. Sí, definitivamente. Y emprendimientos de todo. Nosotros también tenemos un pequeño negocio de artículos personalizados. Ajá. Entonces es prácticamente otra cosa también. Entonces sí, de donde se pueda, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues digo, creo que la carrera de medicina es muy amplia. Digo, ahorita que nos aclaras el panorama, yo creo que pues sí es un llamado a la sociedad, ¿no? A que aunque no son bien pagados, pues realmente salvar vidas pues es algo que no cualquier persona lo hace, ¿no? Entonces es sí darles el lugar realmente a los médicos que debe de ser. Claro, mira, en medicina son 7 años y los últimos 2, el 6º y el 7º, te dedicas a trabajar. Y la idea por la cual todavía te hacen decir que existe por este motivo, que es porque nosotros debemos regresarle algo a la sociedad. Eso es lo que nos dicen. Entonces, tu 6º año es el año de internado y trabajas en un hospital y ganas al mes 900 pesos. ¡Órale! Al mes. En tu siguiente año que haces tu servicio social, más o menos, no recuerdo la fecha, la cifra exacta, pero más o menos son como 2,500 al mes. Entonces, tengo la fortuna de ser de Saltillo, de vivir con mis papás, que mis papás pues pasaban por mis gastos, pero muchos son foráneos. Entonces, imagínate pagar eso con la beca que te dan. Y la realidad que vemos también es que las becas que otorga gobierno para otras áreas, que no estamos peleados con que esas becas existan. Qué bueno, pero a veces los montos de esas becas son de 6,000 pesos, 5,000 pesos. Oye, y compáralo con alguien que estudió 7 años que está ganando 2,000 pesos al mes. Sí. O sea, las cosas si las pones en una balanza, no creo que estén con las prioridades correctas. ¿Qué pasó con nosotros en pandemia? Todo mi sueldito, que es mi sueldito de 2,000 pesos, todo se me iba en equipo de protección personal, porque en ese entonces era muy caro. Entonces yo necesitaba estar protegida y en ocasiones los hospitales no se daban abasto y tenías que comprarlo por tu cuenta y ahí se te van tus 2,000 pesitos en comprarte equipo.
Sí. Entonces, sí, yo creo que de parte de gobierno tendrían que evaluar mucho la situación respecto a los médicos especialistas, los que están estudiando su especialidad, ganan alrededor de 10,000 pesos al mes. 10,000. Y con eso tienen que hacer maravillas. Casa, renta, comida, todo. Entonces sí, los sueldos no son muy atractivos. Y luego, digo, ahorita que lo mencionas que es regresarle a la sociedad un poquito de lo que la carrera nos ha dado, eso también se ve un poquito en la parte de los maestros, porque platicaba con un maestro en uno de los episodios anteriores y él decía, por estudiar una maestría te pagan 23 pesos más en tu nómina. Entonces, pues es prácticamente en 80 años recuperar esa inversión. Sí. Entonces te preparas más, pero en realidad no hay una retribución económica pues digna, ¿no? Son 20 pesos más, no haces nada con 20 pesos más. Entonces a veces se vuelve un tema de vocación, de que, bueno, yo quiero seguir estudiando. Era lo que iba a comentar. Sí, yo quiero seguir estudiando porque decía él, quiero hacer mejor mi trabajo. Ya no es tanto por un tema de dinero. Pero entonces esto hace que el gobierno diga, bueno, pues como es por vocación, pues no hay ese... No veo por qué retribuirle. Ajá, sí. Sí, exacto. Entonces sí, yo creo que es una pelea eterna que va a existir con la vocación. Con la vocación de cualquier área. En mi caso, lo hablo de medicina, que en ocasiones dicen, es que tú lo debes hacer por vocación. Y por vocación esto y por vocación lo otro. Oye, de vocación no pago la renta. Sí. De vocación no pago mi comida. Entonces, sí, los médicos sí tenemos gran parte de vocación. Porque estudiarla no es sencillo, para nada. Y mantenerte, decidir entrar a una especialidad es por pura vocación, porque realmente vas a pasar varios años donde vas a recibir un sueldo que es muy, muy poquito. Pues definitivamente es un llamado, ¿no? A las autoridades y a quienes tengan ese poder, ¿no? De otorgar ese mayor recurso, ¿no? Y pues bueno, digo, esa vocación que te ha ido dando pasos y abriendo camino para seguir haciendo lo que haces. ¿Cómo nace Silenters? Digo, eres fundadora, eres actualmente directora. Sí. Y pues me gustaría conocer un poquito cómo nace. ¿Cómo nace Silenters? Bueno, pues nos regresamos a esa parte que yo te decía que estaba estudiando educación especial y forma parte de la currícula, o sea, parte de las materias, y nosotros veíamos esa materia al igual que braille. Y me llamó muchísimo la atención. Te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú tienes en mente o cuál es tu contacto más directo con la lengua de señas? Tú. Fíjate que yo hay un espacio muy grande porque yo en primaria tenía un compañero, y aquí sí lo hablo desde la ignorancia, ¿no? De que tenía un compañero en primaria que le decíamos que era sordomudo. En realidad yo sé que el término a lo mejor no era el correcto porque no había mucha información. Después salimos de primaria y no volví a saber nada de lengua de señas, no volví a saber nada de otra persona de otra persona sorda. Hasta hace poco que mi sobrina empezó a enseñarme algunas señas. Y yo dije, oye, ya se les está enseñando en primaria. Al menos en donde está ella, ¿no? Pero es el único contacto que yo he tenido con una persona y con la parte de enseñanza de lengua de señas. De ahí en fuera, ¿no? Entonces, también de ahí es la parte de que, oye, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Porque sí hay y existe y están las universidades no están abiertas o no están adaptadas para que personas como ellos puedan seguir estudiando. Y hay casos, porque los he visto por ahí en internet, que sí continúan, pero no en todos lados. Sí continúan estudiando, pero no en todos lados. Sí. La pregunta que te hago es porque a veces el único contacto que tenemos con la lengua de señas es en la tele, en el noticiero. Sí. Ahora con la mañanera de AMLO, que vemos ahí el intérprete. Sí. Entonces, a veces ese es nuestro único contacto. Y cuando yo entro a la carrera, el maestro era un maestro sordo. Entonces su clase era completamente en señas. El maestro era muy hábil en la lectura labiofacial, pero su clase siempre fue en señas. Y me parecía algo increíble. Y yo, ¿cómo le hace?
¿cómo hace? ¿Cómo mueve las manos tan rápido? ¿Cómo sabe qué significa cada cosa? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y comencé yo a buscar por mi cuenta en YouTube y me di cuenta que casi todo lo que estaba disponible pertenecía a universidades de Estados Unidos, porque en Estados Unidos forma o una materia o un taller. Entonces, eran como los proyectos de esos alumnos para su clase. Y era lo que había disponible, eso te digo, hace 10 años. Y pues yo me aprendí algunas señas y desconocía que las señas son por países. Está disponible, por eso decimos lengua de señas mexicana, porque está dividida por países. Entonces la que yo me estaba aprendiendo pertenecía a Estados Unidos. Y yo me acerqué con el maestro y, oiga, yo vi que hizo esta seña, pero yo en internet vi esta. Ahí empezó mucha comparación y ahí empezó él a acercarse conmigo y a decirme, mira, es que estás viendo la de Estados Unidos. Esta es la correcta. Entonces hubo una conexión muy estrecha con el maestro en que yo fui aprendiendo más, yo fui conociendo más y se dieron cuenta en la escuela que yo tenía mucho interés al respecto y desde primer semestre en la carrera te envían a prácticas. Entonces, lo que hacían los maestros es que a mí me asignaban a los grupos donde había niños sordos. Tal vez no todo el grupo, pero que había niños sordos porque sabían que yo ya estaba lo suficientemente preparada para dar mi clase hablando y mi clase en señas, o preparar mi material en señas para este grupo de alumnos. Y así fue como se creó una relación muy estrecha con la comunidad de sordos. Conocí muchas personas sordas, sobre todo niños y papás que estaban en el proceso de ir aprendiendo, y siempre que yo conocía algo era algo que me llamaba más la atención, algo que me gustaba más, algo que quería saber más, algo que siempre me quedaba con las ganas de quiero más, quiero conocer más. Y estando en la carrera, esta es una historia que siempre cuento, me doy cuenta que, dentro de la carrera ves mucho sobre la discapacidad. Y me doy cuenta que mi abuela sufre una discapacidad auditiva. Y yo jamás me había dado cuenta, porque siempre le hablamos con mucha naturalidad. Es hablarle cerca, de frente y fuerte. Eso eran como las reglas que nosotros teníamos y yo creí que siempre se le hablaba así a los adultos mayores. Luego me di cuenta que no. Mi abuela utilizaba auxiliar auditivo en ambos oídos. Actualmente ya solo utiliza uno porque del otro ya tiene una pérdida total de la audición. Mi abuela nunca se le notó la sordera porque ella pierde la audición de niña y ella ya había aprendido a hablar. Entonces mi abuela habla completamente normal. En su mayoría lee los labios, escucha un poco. Del oído que todavía tiene restos auditivos es más o menos entre un 30 y un 20% su audición. Entonces con eso se da a entender. Pero si ella se los quita para dormir, para bañarse, para lo que sea, nada. Sorda profunda. Ella no escucha absolutamente nada. Y me llama mucho el interés porque yo jamás me había dado cuenta. Incluso utiliza el cabello un poquito largo para que no se le noten los auxiliares. Si tú la conoces no te vas a dar cuenta. Y me acerco con ella a preguntarle la historia. Oye, ¿desde cuándo no escuchas? ¿Qué pasó? ¿Cómo perdiste la audición? ¿Fuiste con doctores? ¿Qué pasó? Mi abuela venía de un ejido. Entonces el pasar por médicos no era tan sencillo. Y me platica, es que yo tengo hermanos sordos. Hermanos que tú nunca conociste porque mi abuela es de otro estado. Entonces yo no tengo la fortuna de conocer a sus hermanos, incluso creo que algunos ya fallecieron, pero eran personas sordas. No todos, algunos de ellos. Entonces la sordera viene en mi familia desde muchas generaciones atrás. Tengo entendido que no utilizan la lengua de señas, se dan a entender de otras formas de comunicarlo. Mi abuela no la usa, pero siempre va a estar relacionada la sordera con la lengua de señas. Entonces ahí me di cuenta que era algo que pertenecía a mi vida.
que pertenecía a mi familia y era algo que de una u otra manera iba a llegar, por lo académico o por lo familiar. Actualmente los nietos, ninguno ha presentado pérdida auditiva, pero siempre va a caber la posibilidad de que ésta sea heredada. Existen ciertas sorderas que son heredadas y puede ser el caso. Entonces puede ser el caso que en futuras generaciones se requiera conocer la lengua de señas, que alguna persona nazca con algún tipo de sordera. Sí. Digo, ahorita lo mencionas y lo platicábamos un poquito antes. ¿Qué sucede en la persona, en el oído, desde la parte médica, por lo cual no escuchan o por lo cual pierden o es de nacimiento o que van perdiendo la capacidad de oír? Bueno, hay dos tipos de sordera, que está la de conducción y la de transmisión. Una va a depender primero te explico la de transmisión. Lo que sucede es que nuestro nervio auditivo, que conecta desde el oído hasta el cerebro y que transporta el sonido, si se ve fallado, es como cortar un cable. Ya no pasa. Aunque todo esté bien, toda la estructura esté bien, pero si ese cable está mal, ya no va a pasar. Del otro lado está la de conducción, que esto sucede cuando algo del oído no está en óptimas condiciones para que el sonido pase. El sonido, pues tú eres ingeniero, son ondas. Entonces, nosotros tenemos 3 segmentos en el oído, externo, medio, interno. Entonces, a lo largo de estas partes del oído, cada una tiene su función. Entonces, estas ondas van a ir pasando a lo largo de estos 3 segmentos y va cambiando, que la forma de transmisión va cambiando, porque cuando llega al tímpano, el tímpano es como el cuero de un tambor, tiene que estar rígido para que sí suene. Entonces, de una onda lo convertimos a algo sonoro. Y de sonoro pasa a movimiento, porque tenemos unos pequeños huesos que va avanzando uno con el otro. Y tenemos también líquido. Entonces ya pasamos de la onda, de lo acústico, de lo mecánico, la parte como de agua. Y por último, energía que pasa hacia el nervio. Entonces, si hay alguna falla en estos pasos, en estos segmentos, puede presentarse la sordera. Y la sordera se va a medir con decibeles. Y los decibeles, pues, es la audición, el ruido, qué tanto sonido hay. Entonces, hay personas que ciertos decibeles sí los pueden escuchar y otros no. Incluso hay algunos que captan los graves y los agudos no. Entonces, la sordera es muy amplia. También es importante checar cada oído. No necesariamente tiene el mismo tipo de sordera uno que el otro. Puedes tener uno sano y el otro no. Entonces, cada paciente es muy único su tratamiento y muy único la evaluación que se le tiene que realizar. Pero así como en grandes rasgos, estos son cómo son los dos tipos de sordera. Y una segunda clasificación es prelocutiva y postlocutiva. ¿Qué quiere decir? Antes de aprender el idioma o después de aprender el idioma. Hay personas que pierden la audición desde muy pequeñitos y nunca aprendieron a hablar, entonces su comunicación se va a ver muy truncada. Y hay otras personas que pierden la audición ya sabiendo hablar y su comunicación verbal se va a mantener. Por ejemplo, las personas que pierden la audición por un trauma acústico ya saben hablar. Entonces su pérdida auditiva es postlocutiva. Ya sabe hablar y lo perdió después. Entonces, bien amplia, muy amplia la sordera. Incluso la sordera se puede clasificar de formas genéticas. Las hay genéticas, no genéticas.
es un mundo. Sí. Y si te fijas, es un mundo que me emociona bastante, sí. Me gusta mucho, es un tema que me encanta y que pues yo aquí me puedo pasar horas explicándote pero tal vez estoy usando palabras medias de términos médicos, entonces espero haber sido lo más clara posible. Sí, no, al final de cuentas es, poner sobre la mesa la información, porque a lo mejor un video nos da la entrada, pero ya profundizamos un poquito más ya en acercarnos a las instituciones o acercarnos con las personas correctas, ¿no? Ahorita, siento un poquito, yo uso lentes, pero por ejemplo, yo he escuchado de otras personas que dicen, yo no sabía que necesitaba lentes hasta que me los puse, o hasta que ya me hice un examen. O sea, yo creí que todo lo que veía era lo normal. ¿Sucede algo similar con la sordera? La audición. O sea, por ejemplo, que alguien escuche pero que no sabe que realmente tiene problemas de audición. Sí, eso pasa mucho cuando hay alteraciones o en los graves o en los agudos. Y también puede pasar por traumas acústicos, sobre todo en las personas que se dedican a la industria, que no utilizan el equipo de protección adecuado. Puede llegar a tener una degeneración que va perdiendo la audición de forma paulatina y no se va dando cuenta hasta que algo sucede o hasta que le hacen un estudio. Ya ves que para ingresar a una empresa te hacen un estudio médico y muchos de ellos incluye audiometría. A veces hasta que pasan por la audiometría se dan cuenta que oye, yo no escucho. Que de hecho eso algo está pasando en mi familia. Tengo un tío que no se había dado cuenta, pero está disminuyendo su audición. Y existe algo que se llama presbiacusia, que ocurre en los viejitos porque el nervio auditivo se va degenerando, como todo en el cuerpo. Todo va bajando su función, va perdiendo su función. Entonces los viejitos empiezan a escuchar menos. Y ahí es cuando a los adultos mayores normalmente les hablas más fuerte. Y es muy común escuchar, es que no te oye. Sí. Es muy, muy común. Y a eso se le llama presbiacusia. No entra como enfermedad como tal, pero es una pérdida, una degeneración auditiva que va paulatina. Definitivamente sí, es un tema muy amplio y que ahorita que lo mencionas, pues sí, ¿verdad? Con nuestros abuelos lo vemos. Mis abuelos tienen esa característica de que como ya son personas grandes, pues ya hay que hablarles más fuerte, o más claro o acercarnos más. Sí. Esta parte, lo mencionabas ahorita, la sordera va ligada 100% a la lengua de señas. Y muchas personas desconocemos y a veces utilizamos términos equivocados, y lo mencionábamos también al principio. Mencionamos a veces lenguaje de señas. Sí. Lengua de señas es lo correcto. ¿Cuál es la diferencia o por qué las personas nos equivocamos tanto o cometemos este tipo de errores? El primero yo creo que es porque es el más usado en medios de comunicación. Lenguaje es el que más se utiliza, pero está incorrecto. ¿Por qué? Dividimos los conceptos lenguaje y lengua. Lenguaje va a ser un sistema de comunicación que es de forma innata. Nosotros ya lo poseemos desde que nacemos, como el lenguaje corporal, que yo te puedo expresar si estoy enojada, si estoy feliz, si estoy triste. El lenguaje corporal es de forma innata y no necesita ser instruido. Y por el otro lado está la lengua, que la lengua también es un sinónimo de idioma, y la lengua es un sistema de comunicación creado por el hombre para una comunidad. Entonces, ese sí requiere ser instruido, enseñado, practicado, tiene sus reglas, todo eso. Entonces, si ya lo comparas, la lengua de señas, las señas, no puede ser un lenguaje porque no naces sabiéndolo. Tienes que aprenderlo. Por lo tanto, es lengua. Lengua de señas. Y consultando un poquito por ahí, al ser una lengua, tiene una gramática, tiene una estructura, que precisamente por eso se aprende, ¿verdad? Entonces, cuando una persona sorda aprende lengua de señas, podemos decir que es su lengua nativa. Sí, es su lengua materna. O sea, porque ellos no conocen como vamos a hablarlo en nosotros, el español. Entonces,
hay una forma de hacer una traducción. O sea, ellos tienen una gramática, el español tiene otra gramática, que Sí. me imagino que es distinta. Sí, es distinta. Ujú. El ejemplo que yo siempre pongo es el inglés y el español, Mm. que es como lo que más conocemos. No va a ser lo mismo una frase en español a una frase en inglés. A veces lo que pasa es que queremos traducir palabra Ujú. por palabra y creamos una oración en inglés que no tiene sentido, Ujú. porque tiene otra gramática, porque tiene otro orden. Pasa lo mismo con la lengua de señas. La lengua de señas y el español tienen similitudes, pero son diferentes. Son muy diferentes. Cada uno va a tener su estructura, va a tener su gramática y va a tener su orden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oye, yo ya sé español y quiero aprender señas. ¿Qué hago? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, para eso existen clases donde te pueden enseñar cómo se puede cambiar de un idioma a otro para que sea entendible para la comunidad de sordos. Por sí solos, las personas sordas, las personas de la comunidad, lo usan de una forma tan natural que tal vez ellos no requieren aprender, mira, primero va el verbo y luego y luego el sujeto y a veces no es necesario porque lo forman de una manera natural por su estructura mental, por la forma en cómo ellos piensan y cómo van acomodando el idioma. Y nosotros en el español sí nos enseñan sujeto, predicado, verbo. Entonces, a veces lo que necesitamos es como romper ese chip, un poco desaprender un poquito para poder ser capaces de utilizar la gramática de la lengua de señas, pero con la práctica se vuelve algo completamente sencillo y natural. Sí. Y cuando una persona, empieza a incursionar en la lengua de señas, no es suficiente aprenderse el abecedario, porque, tendemos a hacer eso, ¿no? A querer decir las palabras. Deletrear todo. Ajá. Entonces, me imagino que no es suficiente para poder entablar una comunicación con una persona sorda. No, para nada. Incluso tiene ciertos usos el deletreo. El deletreo se utiliza únicamente para nombres propios o cuando desconoces la palabra, la puedes deletrear y la preguntas. Oye, ¿cómo se dice tal cosa? Así. La lengua de señas es tan extensa como cualquier idioma, entonces sí es necesario el aprendizaje de vocabulario, al igual de la gramática, para poder en conjunto establecer una conversación. En Silenters tenemos ahí diferentes niveles en donde se les va enseñando diferentes grados de dificultad, tanto de vocabulario como de gramática, práctica, para que ellos lo vayan haciendo de una forma más sencilla. Ahorita que me preguntas eso del alfabeto, ocurrió te mentiría en qué estado, si no mal recuerdo, Guanajuato. En Guanajuato, en sus spots de gobierno, pusieron a una intérprete, entre comillas, porque deletreó todo el comercial. Todo el comercial. Y pues eso no es válido. Y la contrataron porque tal vez ella pensaba que eso era suficiente para saber señas y la respuesta es no, para nada. Y la lengua de señas es muy cambiante, muy cambiante, no tanto en sus estructuras naturales, sino es cambiante en que se van agregando cosas y agregando, porque el idioma, el lenguaje, cualquier lenguaje va mutando, va cambiando, va evolucionando, es prácticamente un ser vivo, porque así como evolucionamos como sociedad, también evoluciona el lenguaje junto con nosotros. Y hay palabras que se han ido agregando al español y que ya las tomamos con mucha naturalidad, como textear, facebookear, que son palabras que hace 10, 20 años no existían y actualmente ya las dices con mucha naturalidad. Pasa lo mismo en señas. Se van también agregando estos términos porque también va evolucionando la comunidad como sociedad y tienen otras necesidades comunicativas de expresar cosas. Está cambiando y es por eso que nunca se termina de estudiar. Como otro idioma. Sí. Y ahorita lo mencionabas porque también es una de las cosas que quería preguntar.
la función de un intérprete. O sea, no cualquier persona, aunque sepa lengua de señas, puede ser un intérprete. No. El intérprete debe de cumplir muchas normas éticas para poder serlo. Aunque tú tengas el dominio de la lengua de señas y tú sepas exactamente lo que está pasando, hay muchos criterios éticos que se tienen que cumplir, desde la vestimenta hasta mantener ciertos temas que se tienen que expresar de la misma manera. Supongamos, tú eres el intérprete de otra persona y esta persona tiene ideas completamente opuestas a ti. Y tú, como intérprete comprometido y con ética, tienes que expresarlas, aunque personalmente no va a ser la misma idea. Y pues es parte de la ética que se tiene que mantener como intérprete, por lo tanto no todas las personas, aunque tengan conocimiento, pueden ser intérpretes. Existe algo que se llama puente de comunicación, que únicamente ahí no tienes una ética a cumplir, más bien es como, me está diciendo esto, te digo esto, te expreso esto, y quedamos más como un puente de comunicación para que sea efectiva esta comunicación, pero no debo cumplir alguna norma ética. Entonces todos los intérpretes deberían estar bajo estas normas. Sí, hay certificaciones, hay cursos. Existen certificaciones, pero todas son a nivel particular. Actualmente todavía de gobierno no existe un organismo que pueda regular la certificación de intérpretes. En un momento se intentó, sin embargo el proyecto quedó al aire. Entonces existen muchas instituciones privadas que ofrecen este servicio de certificación, que por cierto son carísimos. Sí. O sea, tienes la oportunidad de presentarte a un examen, presentas un examen escrito, presentas un examen práctico, y hay en Guadalajara, hay en Monterrey, desconozco si hay en otros estados, pero al menos conozco esas dos, y hay muchos intérpretes que vemos en televisión que no tienen ese certificado. Esto se debe a que algunas personas consideran que no debería ser un particular quien otorgue esta certificación. Entonces es ahí como una variación que a veces hay entre sí debo estar certificado, no, me certifica alguien privado. Es como un poquito una problemática que se ha presentado en los últimos años, en los últimos 5 años, 5 o 6 años, sí. Sí, por ejemplo, en el podcast quisiéramos llegar a esta comunidad y a lo mejor no es, viendo que un intérprete pues tiene que ser una persona preparada, con ética, a lo mejor es difícil, pero una persona sorda puede leer los subtítulos y entender fácilmente lo que se está. Gran parte de las personas sordas sí leen, entonces el hecho de que tenga subtítulos los videos es de gran ayuda. Entonces, algo que ha ocurrido últimamente gracias a las plataformas de TikTok, que ya la mayoría de los videos les ponen los subtítulos, está increíble. La gente piensa que nada más es por una cuestión atractiva en el video, pero no, está increíble. Tal vez en su momento no fue pensado para eso, pero cumple la función. Entonces las personas sordas pueden disfrutar del contenido de TikTok porque lo leen. Sí. Entonces, como recomendación, siempre que yo trabajo tal vez en alguna grabación o ahorita que estamos en este podcast, si se pudiera subtitular estaría increíble para que sea accesible a otras personas, ya sea de baja audición o una sordera completa, pero es un pequeño paso que podemos hacer para garantizar que las demás personas formen parte también de este tipo de contenido. Sí, y justamente a eso iba, porque hacemos contenido, pero muchas veces no pensamos en esta comunidad o en otras comunidades, ¿verdad? A lo mejor una persona ciega pues lo escucha,
Una Sí. persona sorda pues puede leer, pero por ejemplo en mi caso yo escucho los podcasts y solamente estoy escuchando y no estoy viendo. Ujú. Entonces pues ahí la persona sorda tiene que hacer esa función de estar viendo De estar el viendo qué contenido. está pasando. Sí. Bueno, ahora ya también hay otras plataformas que Spotify ya incorporó video. Ujú. Entonces, pues está bien padre porque si suben su video subtitulado, ahí Sí. mismo en Spotify lo pueden ver. Casi todos los podcasts están disponibles o en Spotify o en YouTube. Entonces, Sí. ahí les da la oportunidad de estar viendo. Y créeme que para ellos no es algo nuevo, porque ellos, su canal de aprendizaje, su canal de contacto con el mundo siempre es visual. Siempre. Entonces no va a ser como del otro mundo Ujú. sentarme a ver algo, Ya. porque es lo que están acostumbrados, porque es su canal de contacto. Sí. Y en ese sentido, ¿qué retos se enfrentan las personas sordas? ¿Qué retos y obstáculos actualmente es a los que se enfrentan ellos? Porque, por ejemplo, lo mencionamos ahorita, yo en tema de educación, nunca me ha tocado ver a una persona que continúe estudiando a lo mejor a nivel profesional, a lo mejor en el entorno cercano, pero sí he visto, por ejemplo, en Monterrey, que las personas sordas que han tenido interés, sí se les ha dado la oportunidad y les ponen maestros, intérpretes. Sí. Entonces, ¿cuáles son estos retos a los que ellos se enfrentan? Bueno, el reto principal es el diagnóstico. De ahí vamos a partir, de que existe el diagnóstico oportuno. Y con oportuno me refiero que sea en las primeras etapas de la infancia. En caso de que pues sea adquirida en otro momento, pues ese es otro asunto, pero que sea adquirida en las primeras etapas y que sea un diagnóstico oportuno, seguido de esto que se capacite a los padres de familia, que va a ser su primer contacto con el mundo, seguido de eso de las escuelas. ¿Qué pasa en México? En México estamos tan atrasados en materia de educación para la discapacidad que los lugares, o sea, las escuelas no están preparadas, no lo están. Lo que hacen es enviar al niño, esperar que la maestra a como pueda, porque el maestro en sí no tiene la obligación de saber si su institución no le capacita, que en este caso hablemos de Secretaría de Educación Pública. Si Secretaría de Educación Pública no los capacita, el maestro de aula regular no tiene por qué saberlo. O sea, no forma parte de sus funciones. ¿Y qué sucede? Ahí se queda ese niño y solo lo van pasando de grado, aunque no sepa nada. En ocasiones únicamente llega a educación básica, si es que bien le va, y llega, termina y no conoce las cosas porque no hubo una educación adecuada para él. Una educación que sea pensada para él, y existen tantas personas sordas que no tienen acceso a la educación, que dentro de la educación no hay dónde aprender lengua de señas. La mayoría de las personas sordas aprenden lengua de señas por sus contactos, por sus amigos que conocen en otros ambientes, incluso que conocen en la calle. A través de ellos aprenden, pero en sí las escuelas no. Y cuando brincan a la universidad, bueno, para empezar, brincan a la preparatoria, no hay, mucho menos, porque en la preparatoria normalmente es un espacio ya más libre, donde el estudiante toma decisiones. Ya no es como en la secundaria que va siguiendo un patrón. Acá en la preparatoria tienes más libertad. Entonces ya no hay un acercamiento directo con ellos, y es cuando dejan la escuela, si no es que la dejaron ya antes. Dejan la escuela y mucho menos pensar en la universidad. Únicamente el 0.2% de las personas sordas de México estudian una licenciatura. Este porcentaje es mínimo, o sea, es prácticamente 1 en 1,000,000. No tengo idea exactamente cuántos sea las personas que tienen esta oportunidad. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo es posible que ellos lleguen a ese punto? ¿Es porque quieren? Sí, pero también porque tienen muchos recursos. Quizás tengan padres que sí sepan lengua de señas, tienen acceso económico
a pagar intérpretes porque no son económicos, o se acerquen a escuelas que ya estén adecuadas, que ya estén capacitadas con lengua de señas, como lo sucede en Monterrey y en Guadalajara. Estos dos lugares que posiblemente ya haya más, pero son estos dos lugares que conozco que escuelas públicas ofrecen su servicio de interpretación. En la escuela Prepa 7 que está en Guadalajara, que tuve la oportunidad de conocer, todas las clases son con intérprete. Todos los maestros están obligados a saber lengua de señas y su población de estudiantes son un 50-50 entre sordos y oyentes. Entonces, la comunicación ahí es completamente efectiva, no hay ningún problema. Las personas sordas aprenden exactamente de la misma manera. A veces se cree que por tener una discapacidad el intelecto se ve comprometido. Y la realidad es que no, no necesariamente. Las personas sordas, hay una frase que me encanta, las personas sordas lo único que no pueden hacer es escuchar, pero todo lo demás son capaces de hacer. Entonces, los casos de éxito que tienen alguna licenciatura, incluso una maestría, son 1 en 1,000,000. Sí, veía una entrevista que le hacían precisamente a una persona que estudió una maestría y la pregunta iba justo por eso, porque él decía que sí batalló mucho en el sentido de que cuando ya estaba trabajando, estudió una ingeniería, ya en el mundo laboral también reprimían mucho el hecho de que pues es que sí sabes, pero está esta condición, entonces pues no, y no le daban oportunidad de seguir creciendo. Entonces digo, hacen todo el esfuerzo por llegar y ahora se topan con el mundo laboral. Sí, fíjate, tengo una historia de eso. Tenemos un practicante en Silenters y este chico me encantó porque cuando me envía su CV, que por cierto estamos buscando trabajo, estamos buscando maestros por si a alguien le interesa, este chico me manda su CV y veo que estudió la licenciatura de educación. Y yo, ¡ay, qué padre! Pues ya sabe, ya tiene experiencia dando clases, qué bien, súper bien. Lo entrevisto y me dice, tengo 5 años trabajando como operario porque nadie me da trabajo. Nadie me da trabajo, nunca he trabajado de maestro. Mi única experiencia es mis prácticas laborales que duraron 2 semanas y nada más. Vale. Entonces yo me quedo, ¿estudiaste una licenciatura? La de él fue de 4 años. Yo, ¿estudiaste una licenciatura y nadie te da trabajo porque eres sordo? Guau, o sea, sí. ¿Qué tan lejos estamos de que la inclusión laboral exista? Entonces este chico se incorporó a Silenters como practicante porque claro, es necesario su capacitación dentro de la academia, pero pues es una oportunidad que nadie le había dado. Sí. La parte de digo, lo relaciono un poco porque de alguna manera ya estando en industria hay oportunidades de viajar, de salir del país, y que mencionamos ahorita que la lengua de señas es especial para cada país. ¿Ellos pueden comunicarse en otro país con otra persona sorda? Sí, existen ciertas similitudes y claro, así como nosotros, si llegamos a un lugar y no hablamos inglés, nos vamos a dar a entender. Entonces va a pasar lo mismo con las señas, nos vamos a lograr dar a entender. Hay algunas señas que tienen similitudes, entonces a final de cuentas el mensaje se va a entender. Existe algo que se llama lengua de señas internacional y esa es exclusiva para asuntos de gobierno que involucren a más países, sobre todo en la ONU. En las reuniones de la ONU hay intérprete que conoce la lengua de señas internacional. Ya, pero las personas sordas no... Pues es que es algo extra, o sea, como que sabes la LSM que es de tu país y si deseas aprender la internacional, pues ya es otro boleto. Ya, sí, definitivamente, digo, lo platicas y es algo completamente un idioma que tiene sus niveles. Pasos, sus niveles, sí. Sí. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo para poder incluir más a estas personas? Bueno, mira, como Saltillo...
Saltillo así como lo vemos y que tal vez muchas personas se quejan de Saltillo, pero yo soy muy feliz siendo de Saltillo y muy orgullosa de serlo. Saltillo es pionera en la inclusión en cuanto a infraestructura. Tenemos espacios públicos y privados que se preocupan porque sean accesibles para todas las personas. Del sector privado tenemos Villalta, tenemos Parque Centro, que se puede acceder a cualquier espacio con silla de ruedas y eso ya lo convierte en un espacio accesible. Por la parte pública tenemos los espacios como el Biblioparque, que tenemos dos, Biblioparque Norte y Sur, y también tiene todas las rampas y cualquier punto es accesible, la biblioteca tiene elevador, todo es accesible para las personas con silla de ruedas o con cualquier otro tipo de aparato. Pero nos quedamos ahí, en la infraestructura. Sí existen otro tipo de programas, como existen las unidades móviles, no sé si las has visto, son unos taxis especiales que es como una camionetita. Hay muy pocos en la ciudad, pero estos se encargan de trasladar personas con movilidad reducida hacia sus terapias, al hospital, pero es necesario agendar y tengo entendido que se cobra una cuota mínima, no sé, como creo que entre 10, 20 pesos, o sea, es algo más significativo, o sea, no es algo que sea una cuenta grande. Existen espacios como el CRIT que tenemos, pero es industria privada. Algunas de las calles principales del centro en su momento tuvieron las leyendas en braille de las calles principales. Tenemos los semáforos parlantes que están en las calles principales del centro histórico. Son pequeñas cositas que tenemos y eso nos convierte en pioneros. Entonces imagínate cómo está el resto del país. Sí. Si para nosotros nos podemos colgar el cuello que somos de los que tienen más infraestructura incluyente. Otro que me faltó, la Alameda. La Alameda tiene jueguitos adaptados para personas con discapacidad. Pero muchas veces nos quedamos ahí. Y no damos ese brinco y dejamos la responsabilidad a la industria privada y la pública. Pero como sociedad considero que todavía nos falta y que hay mucho por hacer y que la principal barrera a destruir es la apatía y la ignorancia. El eslogan de Silenters es aprender para incluir y ahí consideramos que es muy importante, que es vital el aprendizaje y la enseñanza para poder conocer las barreras que existen, romperlas y lograr una verdadera inclusión. Justamente a eso iba. A lo mejor sí somos pioneros, pero las personas que ya a lo mejor les nace la inquietud o que tienen algún familiar pueden dirigirse a Silenters. Ahí hay capacitación tanto para familiares como para personas sordas. Y cómo es la dinámica, cómo funciona. Bueno, nosotros ofrecemos diferentes servicios, tenemos clases de lengua de señas, clases de braille, tenemos capacitaciones y consultorías para empresas que buscan ser socialmente responsables y a su vez tenemos conferencias. Normalmente los temas de las conferencias son sobre sensibilización y nos pueden buscar de empresas, de escuelas, de diferentes lugares. Esos son los servicios que ofrecemos. Entonces se pueden acercar con nosotros a aprender en cualquiera de estos servicios, los pueden solicitar. Nosotros normalmente nos enfocamos hacia la lengua de señas, las clases de lengua de señas, porque fue con lo que empezamos. Conforme han pasado los años se han agregado estos servicios. Con la lengua de señas nosotros tenemos diferentes cursos que está por empezar, por si se quieren incluir. Tenemos curso para niños y tenemos el curso para adultos, que es a partir de los 15 años, que es el que está por empezar. Es de 15 años en adelante. Tenemos alumnos de 60 y tantos, entonces la edad no es límite. El curso dura 2 meses, es sabatino, es matutino, entonces no hay excusa que si trabajamos entre semana, el sábado podemos acudir. Son solamente 2 horas de 9 a 11. Los otros horarios, los otros niveles tienen otros horarios, pero ahorita vamos a hablar del básico. También tenemos el servicio online. En online es nocturno, entonces excusas no hay. Ahí se pueden acercar.
pueden aprender. Y la idea es que aprendan lengua de señas lo suficiente para que puedan mantener una comunicación inicial con una persona sorda. Sí. Fíjate, a mí me pasó que hace, que será unos 10 años yo creo, acaba de empezar a trabajar y fuimos el equipo de ingeniería a comer, el equipo completo. Y se acercaron 2 personas que hablaban inglés. Pero en ese tiempo yo no entablaba ninguna conversación. Okay. Entonces, trayéndolo un poquito ahorita, fue una limitante podernos comunicar con ellos porque ellos querían ver cómo era la dinámica, era un buffet, querían ver cómo era la dinámica, con quién se acercaban, entonces no pudo haber una comunicación. Entonces ya ahorita viéndolo a la actualidad y digo, ya después de 10 años, digo, bueno, el inglés es una cosa y a lo mejor ya nos podemos comunicar, pero está esta otra comunidad que a lo mejor como sociedad abandonamos un poco. Y mucho. Bueno, sí. Un mucho, ¿verdad? Y a veces pensamos que como no tenemos algún familiar o como no tenemos algún conocido, pues lo dejamos por ahí. Entonces yo creo que es bueno saber que Silenters pues está al alcance de todos con estos horarios, con esta disponibilidad para pues tener esa iniciativa y acercarnos, ¿verdad? Sí. Buscamos que todo en Silenters se vuelva accesible. Tenemos, nuestras instalaciones siempre han estado en el centro, entonces no pasa nada. Si vives al norte, si vives al sur, en el centro te va a quedar bastante cómodo para llegar. Ahí los podemos recibir. Otra cosa que nosotros también tomamos en cuenta en Silenters es que no buscamos ser una escuela más donde te voy a enseñar vocabulario, donde voy a tener un sistema parecido al inglés, para nada. O sea, no me voy a parar a decirte, así se dice, hola, adiós, ¿cómo estás? No. Buscamos que sea integral, tocamos muchos otros temas de realidad social, del entorno social, sobre la discapacidad, la inclusión, la discriminación, claro que la lengua de señas, todo lo buscamos que sea un programa bastante completo para que se convierta en una experiencia de vida. En estos años cumplimos ya 5 años, tenemos 10 generaciones, 21 grupos. Y en estos grupos se ha formado una comunidad muy sólida porque el formato permite que te vuelvas uno, que se vuelva una comunidad, que formes parte de algo y esto les permite que se convierta en una experiencia de vida más que en una clase sabatina, que se convierta en algo para siempre. Y algo con lo que nos gusta siempre terminar y es nuestro sello personal es que al concluir los 2 meses tenemos un proyecto. Este proyecto es donde los alumnos muestran todo lo que aprendieron. Es un evento público que se invita a familiares y amigos, pero también la invitación está abierta a todo público y tenemos diferentes eventos. Cada generación es un evento diferente y por nombrarlos tenemos conciertos, tuvimos una fiesta neón, teatro. Tuvimos también proyección de películas, producción de cortometrajes. ¿Qué más tenemos? Muestra gastronómica. Es muy variado el contenido que ofrecemos y todo es incluyente, accesible, gratuito y en lengua de señas. Todo eso lo ofrecemos cada 2 meses, cada 3 meses que tenemos el taller, ofrecemos este proyecto por parte de los alumnos que están graduándose. Entonces este proyecto culmina lo que aprendieron y se convierte en una experiencia que van a recordar siempre, tanto ellos como los asistentes, y ahí es cuando empiezan a tener el gusto de yo quiero hacer eso, yo quiero aprender eso, y esperemos que esa motivación que estamos brindando después se convierte en una pasión y se vuelva tan natural que ya no exista esta barrera entre sordos y oyentes, que se logre romper esa barrera en algún punto, que tal vez suena muy utópico, pero yo espero que en algunos años eso sea posible. Sí. Definitivamente, digo, escucharte aparte del conocimiento que tienes y la pasión por compartir todo esto, pues sí invita, ¿no? Invita a acercarnos a todos estos eventos y a incursionar en este mundo. Sí. Quiero cerrar con 3 preguntitas. La primera es, dentro de toda tu trayectoria, de toda tu experiencia, ¿te ha tocado ver algún caso en el que, digo, porque lo vemos en internet,
donde una persona que es sorda y le colocan el aparato y escucha por primera vez. Sí. ¿Te ha tocado esa experiencia? No, nunca he estado en una experiencia donde suceda por primera vez. Existen diferentes aparatos, están los amplificadores de sonido, los auxiliares auditivos y el implante coclear. El implante coclear ya es con cirugía. Nunca me ha tocado estar, pero yo creo que debe ser increíble esa experiencia de ver su cara. He visto muchos videos y se ve súper padre lo emocionados. Sí. Porque es otro mundo. ¿Qué está pasando? Sí, es muy emotivo ver cómo cambian completamente. Muy emotivo verlos, pero no me ha tocado estar. La otra pregunta es, ahorita, ver cómo te apasiona todo esto y tu trayectoria. ¿Tú ves alguna relación y esta pregunta siempre se los hago a los invitados, de lo que tú haces ahorita actualmente con cómo tú eras de niña? ¿Tú le encuentras alguna relación de, no sé, a lo mejor te gustaba ayudar a otros niños? ¿Te gusta ayudar a las personas? Que realmente es un poquito el enfoque de lo que haces, ayudas a otras personas. Sí. Con aplicando todo el conocimiento y la trayectoria que tienes. Yo creo que lo principal es el gusto por los idiomas. Desde muy pequeñita estuve aprendiendo inglés, entonces siempre me ha llamado la atención los idiomas y la lengua de señas sigue siendo un idioma. Sí. Y también me llama mucho la atención que todo es manual. Todo es manual. El braille y la lengua de señas es manual. Entonces, no sé, quizás como que siempre fui mucho de hacer manualidades, de hacer cositas, el uso de las manos como herramienta, que actualmente es mi herramienta de trabajo. Entonces, tal vez, fíjate que nunca me habían hecho esa pregunta, entonces tal vez ahí exista un poquito de esa relación. Y ahorita me gusta cómo lo compagino con mi trabajo, como maestra y también como doctora, porque como doctora me siento muy afortunada de ser la única doctora en todo Coahuila que ofrece consultas en lengua de señas a sus pacientes y que también ofrece recetas en braille en caso de ser necesario. Órale. Sí, o sea, ofrezco la consulta general para todos los pacientes, pero si se llega a ocupar, pues ahí estoy disponible para hacer esas adecuaciones en su consulta y que se sientan muy bien en la relación médico-paciente. Claro. Quiero nada más resaltar un poquito que lo mencionas, ¿no? Que tus manos son la herramienta con la que trabajas. Sí. Y no por nada creo yo soy una persona que sí cree que tenemos una relación con lo que somos ahorita y lo que éramos de niños. Pero a lo mejor la vida te fue llevando primero a ser médico cirujano, que al final de cuentas es utilizar las manos para hacer cirugía. Sí, también es tu herramienta. ¿Verdad? Y después brincas a lengua de señas, entonces definitivamente sí hay una relación en toda esa trayectoria. Sí, creo yo. Sí, Dios bendiga mis manos, porque sí son mi herramienta de trabajo en todo. Muy bien, la última pregunta es... ¿eres creyente? ¿Tienes alguna fe? ¿Practicas? Sí, soy cristiana. Okay. Soy cristiana y lo que puedo compartir es que a lo largo de este camino Dios ha estado conmigo, me ha acompañado. He visto la provisión que nos ha dado a lo largo de estos años y hemos visto siempre su gracia y su mano en cada paso, en cada camino, porque había tantas cosas que parecían imposibles que se han hecho realidad y todo se lo agradezco a Dios, todo. Sí, definitivamente cuando somos creyentes tiene un impacto muy positivo y significativo en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Y bueno, por último, pues agradecerte y no sé si puedas mencionar tus redes sociales, que al final de cuentas las vamos a poner también en la caja de descripciones para que la gente vaya. Muy bien. Bueno, me pueden encontrar, mis redes sociales personales son Dani-Espinosa-, únicamente utilizo Instagram. Y nos pueden encontrar a Silenters, la academia, nos pueden encontrar como Silenters, así como suena, silenters.mx en Facebook y en Instagram. Ahí vamos a estar para responder todos sus mensajes y los esperamos muy pronto porque el 17 empezamos clases, pero el 10 cerramos inscripciones, entonces los esperamos pronto. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, Daniela, por esta plática. Espacio. Y este es un espacio que nace precisamente para eso, para poder compartir el conocimiento, que más personas conozcan lo que se está haciendo aquí en Saltillo y que puedan acercarse.
Gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchas gracias. Y pues a todas las personas que nos acompañaron ahorita hasta el final del video, los invito a que se suscriban al canal, a que sigan compartiendo, a que le den like. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Muchas gracias.